Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, esta es una pequeña presentación de lo que es nuestra sociedad científica y el comité en sí que está llevando a cabo dicho evento. En sí, el comité es Scopus SOCEMI y nuestro fin principal es la información sobre la salud global y los intercambios culturales y la cooperación entre todos los estudiantes de medicina, ¿no? Vamos a explicarle un poco lo que es la dinámica en la cual nosotros vamos a llevar dentro de la ponencia. En este caso, para muchos no saben qué es un conversatorio, esto es una charla en la cual vamos a referirnos a un tema determinado, que en este caso va a ser lo que es el COVID-19. Y bueno, vamos a ver la situación actual de la salud en nuestro país, Perú, y bueno, en Francia y en España, exactamente lo que es Cataluña. La dinámica es la siguiente. Bueno, vamos a contar con un moderador que es quien les habla. Las preguntas, se va a formular unas preguntas y se dará paso a los ponentes con sus respectivas respuestas, ¿no? Los ponentes en este caso van a tener un máximo de 4 minutos por pregunta para responder y pueden usar un apoyo visual, ¿no? Un PPT. Ahora, bueno, es un gusto para mí. Voy a presentar a los ponentes que vamos a tener el día de hoy. Bueno, quien les habla es Manuel Pineda, soy estudiante del 5º año y me desenvuelvo actualmente como el director del comité Scopus y estudio en la Facultad Daniel Alcides Carrión de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. En representación de lo que es Perú, tenemos a la doctora María Claudia Campos, médico cirujana del área de hospitalización COVID del Hospital Regional de Ica. Se desenvolvió como PAS NeoIN en los años 2016 y 2017, PAS miembro SOCEMI y también fue incoming en el mes de septiembre del año 2016, Botucatu, Brasil. También contamos con la presencia de la doctora Emma Mulet. Ella está en representación de Francia. Es estudiante del 6º año de medicina en la Facultad de Medicina de Rouen, Francia. Y fue incoming dentro de nuestra sociedad científica en el periodo 2019, en el mes de julio. También contamos con la presencia y en representación de Cataluña. El doctor Marc Albiol es estudiante del 6º año de medicina en la Facultad de Medicina del Hospital de Santa Creu in Sant Pau, en la Universidad Autónoma de Barcelona, Cataluña, y también fue incoming de nuestra sociedad en el periodo 2018, en el mes de agosto. Bueno, entonces ya explicada la dinámica, para las personas que se están conectando, les voy a ir compartiendo el pretest por el chat para que lo puedan ir llenando. Nos va a servir como un pequeño informe que nosotros tenemos que realizar de dicha actividad. Son preguntas básicas donde van a colocar sus datos personales, correo electrónico. Recordar que tienen que poner bien su correo electrónico porque a ese correo se le va a enviar su certificación. Y bueno, sin más que decir, vamos a dar inicio con el conversatorio. Bueno, iniciamos. Cada pregunta está envuelta en un contexto, entonces voy a dar paso al contexto y luego a formular la pregunta para los ponentes. Internamente se ha realizado un pequeño sorteo. El orden de los ponentes va a ser primero la doctora María Claudia Campos, luego el doctor Marc Albiol y finalizando en responder la pregunta es la doctora Emma Mulet. Bueno, primera pregunta, ¿no? El sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud.
Dicho sistema debe brindar buenos tratamientos y servicios que respondan a la necesidad de la población y sean justos desde el punto de vista financiero. Esto es un pequeño contexto de lo que nosotros tenemos del sistema de salud. Entonces, la pregunta es, explique usted cómo es el sistema de salud en su país. Entonces, voy a dar paso a que se pueda proyectar el PPT de la doctora María Claudia y le doy paso a la doctora María Claudia para que pueda responder. Me avisa para poder ir controlando los 4 minutos. Ok, buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? ¿Se me escucha? ¿Bien? Sí, te escuchamos. Ah, ya, perfecto. Gracias nuevamente por la invitación a SOCEMI y a SOSCOPE y SOCEMI de la San Juan Bautista por participar en este conversatorio. A los chicos que han aceptado participar, es muy importante, creo, saber qué está pasando también en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, respecto a cómo es el sistema de salud en Perú nuestro sistema es de dos formas, es segmentado y fragmentado. ¿Por qué segmentado? A ver, un segundo. Sí logran ver la diapo, ¿no? Ya. Segmentado porque nosotros tenemos una variedad de régimen financiero. Por ejemplo, hay tres principalmente. El régimen contributivo directo, que es el que toda persona que trabaja, el empleador tiene la obligación de aportar al seguro de salud, que en este caso es e-salud, o de misma forma en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas Policiales. Luego el régimen contributivo indirecto, que es a través de impuestos, que este es por el tema del FIS y el FISAL. Y el régimen privado, que es un seguro pues, voluntario, que cada persona que quiera tener un seguro puede aportar voluntariamente. Entonces aquí les muestro un cuadrito que creo que lo he tomado en la maestría, que es donde mejor se puede explicar cómo es nuestro sistema de salud, ¿no? La rectoría está a cargo del MINSA, la supervisión de su salud. Y el sector público tiene principalmente tres áreas, ¿no? El del Ministerio del Interior, que tiene su propio fondo, su propio seguro, que es el CISFOL, ¿sí? No me equivoco, que es el Fondo de Salud de la Policía Nacional. Luego el Ministerio de Defensa, que tiene también el Fondo de Salud de las Fuerzas Armadas, y como ustedes ya conocen, el CIS y el FISAL, ¿no? El FISAL, que es el Fondo Intangible Solidario de Salud, que es un fondo que ve sobre todo enfermedades que llevan o que demandan mayor gastos, como enfermedades como cánceres, tratamientos para cánceres, leucemias, linfomas, y para enfermedades huérfanas, enfermedades raras, ¿no? Entonces, como ustedes saben, FISAL y CIS, a su vez, el proveedor, ¿quién es? La red pública, los gobiernos regionales, hospitales, gobiernos locales, la población vulnerable, sobre todo las beneficiadas. Sin embargo, a partir de la ley del Aseguramiento Universal de la Salud, desde diciembre del año pasado, se ha visto que se está asegurando a toda la población que no cuenta con un seguro, ¿no? Luego el Ministerio, bueno, el de Defensa, el para las Fuerzas Armadas, el del Interior, que es la policía, y salud, como ya les mencioné, que es toda persona que realiza un trabajo, el empleador tiene la obligación de pagar el 9% del sueldo del trabajador, o sea, el equivalente al 9% a salud. Al trabajador no se le descuenta, o sea, no es que el trabajador pague salud, sino el empleador es quien paga por ese trabajador, ¿ya? No sé si han escuchado, pero hay un tipo de EPS, entidades prestadoras de salud. Hay personas que se afilian a esta EPS y ¿qué hace el empleador? Ese 9% que tiene que pagar destina el 6.25% para la EPS y el 2.75% para salud. Por ejemplo, en ICA hay muchas personas, sus padres deben de tener EPS. ¿Qué significa? Que si tú tienes una patología leve, no quieres ir a verte de la garganta, del diente, no sé, una gastroenteritis, una faringitis, una gastritis, qué sé yo, puedes ir a una clínica que está afiliada a estas EPS y te lo va a cubrir. Pero cuando tienes una patología o una emergencia mayor que de repente amerita una cirugía o una hospitalización que va a demandar mayor gasto,
tienen la obligación de que eso lo cubra el seguro, ¿no? Es salud. Entonces, esas patologías son atendidas por salud. Entonces, a veces aquí yo he visto muchos problemas cuando los pacientes tienen EPS, porque particularmente pienso que esto funciona más de repente en Lima, pero acá en Ica no, porque todas las clínicas en Ica, por ejemplo, nosotros sabemos que no hay clínicas que tengan todas las especialidades o que te ofrezcan todos los servicios, ¿no? Y también mencionarles acá, no sé si han escuchado ustedes sobre el PEAS. El PEAS es el Plan Esencial de Salud. O sea, mejor dicho, todos los sistemas de salud o cualquier seguro que te ofrezcan, como mínimo tiene que tener el PEAS. Si pueden, revisen. Eso es lo que cualquier seguro como mínimo te debe de ofrecer, ¿no? Y bueno, y luego tenemos los seguros privados, que ya como les dije, Oncosalud, Prima, La Positiva, no sé, hay un montón de seguros que se pueden afiliar y pagar voluntariamente. Entonces, siguiente, por favor. Siguiente slide, por favor. Ya, gracias. Solo quise ponerles aquí un cuadro para que ustedes comparen. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene un promedio de 8.018 establecimientos de salud versus eSalud que tienen 377. ¿Y dónde van a ver ustedes más la diferencia? En el primer nivel de atención. Ya hace más de 10 años, el Ministerio de Salud, a través de una resolución de emergencia, decretó al primer nivel de atención en estado de emergencia. Y fue por eso que se pudieron construir o fortalecer el primer nivel de atención. Ustedes cuando hagan SERUM van a ver que hay muchas postas bien equipadas que tienen una gran infraestructura. Obviamente adentro no hay nada. Pero esto se hace a raíz de ese decreto que permitió destinar mayores recursos, ¿no? Por un estado de emergencia. Mientras que salud no tiene el mismo número de centros de salud. ¿Y cómo hacen? A través de una resolución también ministerial, es por ley, que salud tiene que hacer prestaciones, trabajan a través de prestaciones y contraprestaciones con el Ministerio de Salud. Esto se va a poder entender mejor en el SERUM, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hice el SERUM, en mi zona había solo un centro de salud y habían un promedio de 28 entre postas y centros de salud del MINSA. Y no tenía hospital de salud en toda esa zona, pero MINSA sí tenía un hospital 2-1. Entonces, ¿qué hacía? Cuando yo tenía patologías más graves, podía mandar al MINSA esas patologías y luego el MINSA le cobraba a salud. Todos los meses mandaba montos de 100.000, 120.000 soles a salud por gastos de laboratorio, de hospitalización de esos pacientes, ¿no? Y bueno, esa es una manera de prestar servicios. Otra manera de prestar servicios también es a través de intercambio prestacional, por ejemplo, de profesionales. Yo no sé si viene al tema, si tengo tiempo todavía, pero cuando nosotros hicimos el internado, ustedes van a ver que hay problemas siempre para hacer internado con eSalud porque la universidad es muy deficiente en ese sentido. Entonces, van a ver que tiene que haber un convenio marco para realizar el internado. ¿Y cómo trabaja ese convenio con eSalud? No es por dinero, sino es por prestaciones y contraprestaciones. En aquella época, cuando yo estaba haciendo o postulé para el internado de salud, el tema de prestaciones era a través de cursos que tenían que brindar los profesores o los docentes de la universidad, que se había comprometido un cronograma para el personal de salud de eSalud. Y ese era el tema, así es, las cláusulas de las prestaciones y contraprestaciones que se hacían en el contrato en el convenio marco, que era una de las cosas que no se habían cumplido y por lo que siempre habían problemas para que los alumnos que iban a postular al internado de salud puedan postular, ¿no? Será una fuera del tema del dinero que se debía, pero que no era por un tema en sí del convenio, sino era porque la universidad no pagaba lo que debía de la atención que los profesionales, que la universidad de sus trabajadores tenía que pagar ese 9% en cada empleador. Bueno, resulta que lo debía ese alumno. Entonces, por eso había ese problema con los convenios. Tiempo. Ya. Ahora le voy a dar paso al doctor Mark. En este caso es la misma pregunta. Explique usted cómo es el sistema de salud en su país. Recordar que cuenta con 4 minutos. A ver, vayan proyectando sus diapositivas. Si podrías activar tu audio, Mark, para que puedas dar inicio. Hola,
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Listo, Bueno, puedes iniciar. perfecto. Primero de todo, muchas gracias por invitarme. Me ha hecho mucha ilusión volver a hablar contigo, Manuel. Y he visto por el chat que también están asistiendo gente que me trató muy bien, ¿no? Durante mi estancia en mi intercambio en ICA, así que recuerdos también para ellos. Bueno, empiezo. Sobre el sistema de salud en España y en concreto en Cataluña, ¿no? que es mi región. España es un país dividido en comunidades autónomas, es un país bastante descentralizado y el Ministerio de Salud de Estado tiene derivados sus competencias de sanidad a los diferentes gobiernos regionales. Las competencias de salud en Cataluña recaen sobre la Generalitat y su consejería, que es el gobierno regional. Y así pues, el presupuesto está regulado por el Parlamento de Cataluña y es el gobierno, con su departamento de salud, ¿no? Quien elabora planes de salud, quien elabora planes de prevención y quien transfiere y gestiona estos recursos económicos al sistema. El sistema de salud catalán no solo existe un público, también hay un sector privado, como en Perú, lo que sí que es bastante minoritario. El grosor de atención mayoritario lo tiene el sistema público y también de mayor calidad. Y así pues el sistema de salud público se llama CatSalut, que es, si no me equivoco, ¿no? Lo equivalente a vuestro MINSA en Perú. Esta asistencia en Cataluña de salud es universal, es decir, que se atiende a todo aquel que lo requiera de forma pública y totalmente gratuita. Los residentes en Cataluña tienen garantizado el acceso a todo el sistema público de salud, nacionalizados o no. El requisito es que seas residente. Y los viajeros o personas sin residencia fija en España o en Cataluña, de hecho en Cataluña, de otras regiones de España, no pueden acceder al completo a los servicios, es decir, no pueden acceder a ciertos servicios de sanidad, pero sí que tiene atención sanitaria gracias a urgencias. Ahora me explicaré mejor en eso, que quizá ha generado un poco de confusión, porque nuestro sistema de salud está dividido sobre todo y centrado en atención primaria. Si veis aquí, en la diapositiva, hay un mapa de Barcelona que está dividido en diferentes áreas. Las áreas más grandes, que veis de cuatro colores diferentes, son áreas gestionadas por un hospital grande. En las poblaciones y comarcas hay hospitales de referencia, es decir, que hay hospitales colocados estratégicamente que son los que realizan el servicio hospitalario. Pero, si veis, están divididos en áreas más pequeñas, que son las áreas correspondientes a los centros de salud, ¿no? Los centros de salud son donde se ejerce la medicina más, la medicina de familia que llamamos nosotros, ¿no? Donde está el médico generalista, donde se resuelven la mayor parte de dolencias no urgentes de la gente. Bueno, aquí podéis ver, por ejemplo, una foto, ¿no? Que es la foto sacada de un edificio del CatSalut, donde se puede ver que hay servicios sociales básicos, hay un centro de atención primaria y este centro de atención primaria está adscrito es centro proveedor del CatSalut, que es el sistema público de Cataluña. Los proveedores no solo son públicos, también existen empresas privadas que están ejerciendo como proveedor público, pero no son empresas que trabajan por su cuenta, son empresas que están trabajando por el Ministerio y en concreto más directamente con la Consejería de Salud de Cataluña. Y ya estaría, he sido bastante rápido, creo. Si alguno tiene alguna pregunta sobre el sistema de salud en Cataluña y en España, puede hacérmela llegar. Listo, gracias. Ahora vamos a pasar a la doctora Emma Mulet con la misma pregunta para que nos pueda explicar lo que es el sistema de salud en Francia. Hola a todos, me llamo Emma Mulet, estoy en cuarto año de medicina en la Facultad de Rouen en Francia y voy a hablar del coronavirus en Francia. Primero quiero hablar del sistema de salud en Francia, porque creo que es un poco diferente de en Perú. Primero, ¿quién paga los costos de salud? Porque es una pregunta muy importante. ¿Es los gentes o no? En Francia es realmente
todo el gasto público, el seguro de salud, que paga los costos de salud. Entonces, la población creo que la salud es un poco gratis, pero no es gratis exactamente porque es el facto que todo el mundo tiene una aseguranza, el seguro de salud, que permite que la salud es accesible que a todos. Entonces, una gran parte es pagada por el gasto público. Hay una pequeña parte para el complemento de salud que cuando una persona es profesora, tiene un complementario de salud con todos los otros profesores que permite de pagar costos suplementarios. Y hay un poco y realmente pequeño parte que es el resto de gastos de los pacientes, pero es muy pequeño. Entonces, la salud es una parte muy importante en Francia que toda la gente puede tener acceso a la salud. Después, el sistema de salud en Francia, los pacientes van primero a un médico generalista que pueden después mandar al paciente al hospital o a las emergencias. Hay un servicio de asistencia médica de emergencia que permite que hay médicos que van directamente a ver los pacientes que son en casas o en lugares públicos y que pueden tomar en carga primero antes del hospital por los pacientes que son estables y todos. Y después en el hospital que son públicos o privados pueden ir en cuidados intensivos, por ejemplo, por los pacientes que tienen el coronavirus. Listo. Creo que eso fue todo. Fue de manera un poco generales. Entonces, si van teniendo preguntas los oyentes, las pueden ir formulando y recordar que, bueno, al final tenemos tiempo disponible para que las puedan responder y tener más claras sus ideas, ¿no? Las pueden ir formulando si tienen ideas, dudas. Ahora, para seguir, quería ver si me pueden poner como presentador para proyectar la segunda pregunta. Listo. Siguiendo con el conversatorio, vamos a pasar a la segunda pregunta. El contexto, vamos a dar inicio, ¿no? Hoy revisaremos respuestas efectivas que han podido fortalecer aprovechando la experiencia adquirida en ciudades y países donde la pandemia ha golpeado primero. Juntos estamos trabajando para ayudar a movilizar y compartir eficazmente este conocimiento. La pregunta sería, ¿podría resumir brevemente la situación actual en sus ciudades o en general en su país, diciendo cuántas personas están infectadas y qué tan rápido aumenta este número? Teniendo en cuenta lo que es casos confirmados por sexo, la letalidad del virus, número de pacientes dado de alta y número de fallecidos. Entonces, igual, siguiendo el mismo orden, vamos a proyectar el PPT de la doctora María Claudia Campos para que nos pueda brindar la información. Gracias. Siguiente, por favor, es la otra. Listo, iniciamos los 4 minutos. Gracias. Bueno, estos datos los he tomado de la sala situacional del Ministerio de Salud, que está también trabajando con el CDC de Perú y con el Instituto Nacional de Salud de Perú. Al día de ayer, que es el corte, porque el de hoy recién lo hacen a medianoche, tenemos 247.925 casos confirmados, de los cuales, bueno, el PCR son 59.000, por pruebas rápidas 188.613, fallecidos 7.660, con una letalidad en promedio de 3%. Siguiente, porfa.
Bien, donde no sé si puede apreciarse bien, pero Ica tiene una letalidad de aproximadamente 6%, creo que está en la otra. Positividad son las personas que, o sea, del porcentaje de infectados son los que están hospitalizados, ¿no? Bueno, Ica, según estos datos, tiene 5.968 casos confirmados y 15% de positividad. La siguiente, por favor. Ahora, como les comentaba la vez pasada, estos datos no parecen ser tan certeros porque al parecer este sistema de salud o este sistema de gestión que se creó para poder ahí dar los datos tanto del MINSA como del salud no está funcionando del todo, ¿no? Porque como ya les expliqué en la charla pasada quienes estuvieron, hay muchas deficiencias en la parte de epidemiología de los hospitales, particularmente acá en Ica yo doy fe de eso y asumo que en otras provincias del país está pasando lo mismo, por lo tanto hay un subregistro. Ahora, hay empresas que han empezado a hacer pruebas rápidas en sus trabajadores, municipalidades, y esos datos también tardan en llegar a este sistema, ¿no? Entonces, por eso hay un subregistro. Bueno, de los cuales actualmente hay 10.445 hospitalizados. Aquí se muestra que de ellos aproximadamente el 10% está en ventilación mecánica. Siguiente, porfa. Lo mismo, ¿no? Siguen mostrando como que hay todavía disponibles camas. En MINSA ponen un número muy pequeño, no yo voy a identificar cuánto equivaldría aquí el porcentaje, pero se han estado hablando de unas 10 a 15 camas. Pero lo mismo vuelvo a decir, en ICA las camas se abren conforme llegan los pacientes y siguen mostrando que hay 10 camas libres, cuando no es cierto. Lo mismo en ICA, no he puesto el cuadro, pero siguen mostrando que hay disponibilidad de camas UCI, cuando no es cierto. Siguiente, porfa. Entonces no sé qué tan confiables son estos datos, pero son los datos oficiales que tenemos. Entonces, la letalidad nacional es del 3%, pero en Ica la letalidad es del 6.5% y estamos como la región con mayor letalidad dentro del país, ¿no? Ya llevamos cerca de 2 semanas con esa letalidad. Y dentro de las provincias, Chincha es la provincia con mayor letalidad. Lo que mencionaban, estos son los datos que se muestran que son más los adultos mayores afectados, ¿no? Niños se está viendo muy poquitos y los adultos, ¿no? Y sí hay una bastante diferencia entre sexo femenino y masculino, como les dije, un promedio de 6 a 1, 6 hombres a una mujer. Siguiente, porfa. No sé si he puesto otro dato. Ya, este es el reporte del OMS, de la Organización Mundial de la Salud, también saca un reporte diario, ese también es del día 19 a las 10 de la mañana, y cataloga a Perú en el tercer puesto dentro de la región, dentro de América, ¿no? Arriba está Estados Unidos, segundo Brasil, tercero Perú, son los datos oficiales que da la OMS, sin embargo van a ver que son valores distintos a los que da nuestro sistema nuestro sistema formal de información, ¿no? De notificación. Aquí ponen 240.908 casos y fallecidos 7.257. Bien, por ahora esos son los datos que tenemos. María Claudia, creo que queda un minuto, pero hay una pregunta súper rápida que nos están preguntando por Facebook Live. Nos preguntan qué diferencia hay entre hacerse una prueba rápida o un PCR. Bueno, que la prueba rápida, el PCR demora mucho más en procesarlo, ¿no? Y el PCR cuantifica el virus. Hay el virus. En cambio, la prueba rápida, bueno, la que se está usando acá es para identificar anticuerpos. Entonces, si bien es cierto, te da un resultado rápido, pero hay muchos falsos positivos y falsos negativos también, ¿no? Porque se tiene que esperar, si te lo toman en el periodo de incubación, no vas a encontrar todavía anticuerpos, ¿no? Tienen que esperar. Se ha visto muchos casos de pacientes que están con sintomatología ya
moderada, les han tomado el PCR, les han tomado los test rápidos y han salido negativos. O sea, el PCR no sale el resultado de las pruebas rápidas 2, tienen 2 pruebas rápidas negativas, el PCR todavía no hay resultado y recién en la tomografía, y a veces se hace diagnóstico con tomografía. El tema del PCR que aquí demora es por un tema de laboratorios, de que no hay logística para hacerlo, todo lo concentran en Lima y más que todo es por eso la deficiencia, porque si no ese PCR podría estar en 1 o 2 días nada más el resultado. Pero aquí en Ica o en Perú están demorando hasta 7 a 8 días en dar el resultado del PCR. Listo. Vamos proyectando las diapositivas del doctor Marc. Igual es la misma pregunta, que nos resuma brevemente la situación actual en las ciudades o en su país, diciéndonos cuántas personas están infectadas y qué tan rápido aumenta este número, ¿no? Ya los criterios están dados. Tienes que cambiar las diapos, creo. Sí, la diapositiva estoy esperando, a ver. No, pues sí, en España pasó un poco lo mismo. Los datos oficiales se cogen un poco con pinzas porque están sujetos a bastantes sesgos. Es decir, los test que se hacen a población que es bastante probable que tenga el virus, por eso se sobreestima la gente infectada en ciertas poblaciones y al revés, en gente infectada que no se le realiza el virus y no computa en el total. Es decir, que se están haciendo tests a una gente con alta mortalidad, cosa que también aumenta la mortalidad, y no se hace a quien se debería hacer, cosa que disminuye el total de casos. Es decir, que los datos que tenemos es gente positiva que está muriendo mucho. Esto hace aumentar bastante el total de mortalidad en números, ¿no? Que ahora veréis en la diapositiva. Sí, exacto, la siguiente. Perfecto. He puesto dos gráficas, una es la incidencia y otra la mortalidad, también porque al principio se fijaron mucho en la incidencia como marcador de la evolución del virus, ¿no? Pero dado lo que estoy diciendo, que no se hizo el test a casi nadie, solo a la gente que se sospechaba altamente que tenía el virus, es decir, gente con clínica que ya acude al hospital, pues se dejó de usar la incidencia y se pasó a usar la mortalidad. La mortalidad también está bastante infraestimada. Los datos oficiales son de 28.000, pero se estima, si veis estas gráficas, es de exceso de mortalidad en la región, no solo por coronavirus, sino por otras causas. Se ve que hay más de 42.000 muertes no explicadas hasta el momento, ¿no? de exceso de mortalidad. Hoy en día, bueno, el dato más reciente que he encontrado, que es 18 de, porque aquí están sacando ahora, a final de semana sacan los datos, el 18 de junio hubo 307 casos. El pico de casos fue el 28 de marzo, si no me equivoco, con 10.000 casos al día. Y empezamos a tener los primeros casos a principios de marzo, finales de febrero en España, aunque se está hablando que ya en febrero el virus estaba circulando por la región. En concreto en Cataluña, ya os digo, estamos hablando de datos oficiales, pero hay los datos estimados que son mucho más altos. En Cataluña, por cada 100.000 habitantes había unos 700 casos, en total unos 60.000. En Cataluña hay unos 7 millones de personas más o menos. Y de muertes, 74 muertes por cada 100.000 habitantes y totales en Cataluña 5.662, que os digo es una muerte que está infraestimada, es decir, que en realidad quizá las muertes son más. Eso contrasta bastante con los datos de Perú que ha mostrado la doctora Campos, ¿no? Que tenéis una incidencia, o sea, un total de casos similar, unos 200.000, la mitad más o menos, pero en cambio tenéis 7.000 muertes. Eso es supongo porque en Perú están haciendo los test a quien toca. En España el virus llegó bastante temprano, cogió desprevenido a todo el gobierno, no se ha gestionado demasiado bien la situación y es lo que os digo, o sea, han hecho test a quien se no debía y a quien se debía hacer test, que esa población asintomática para saber si es portador o no, no se hizo test. También quería comentar que
se ha visto que en España ha tenido una distribución radial, es decir, la capital de España, Madrid, tuvo el pico más alto de mortalidad, como podéis ver en la gráfica, que es la raya amarilla, y también el pico más alto de incidencia. Y se ha visto que eso tuvo una distribución radial, que poco a poco las comunidades más comunicadas con Madrid, poco a poco iban aumentando en incidencia y en mortalidad. Y ahora mismo, pues ya en el siguiente día pues os voy a explicar pero ya estamos a la baja, tanto en mortalidad como incidencia. Ya estaría esta pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, que me la haga. Listo. Las preguntas las pueden ir formulando por el chat. Vamos a ir publicando las PPTs de la doctora Emma. A ver, vamos a dar inicio. Después quiero hablar de los nombres de los pacientes en Francia que tienen el coronavirus. Hay actualmente 30.000 personas fallecidas. Es muy importante porque si vemos la influenza es 10.000 máximo cada año en Francia. Entonces es 3 de más. Después vemos que actualmente la situación es muy calma. No hay de segunda ola desde del fin de la cuarentena, del aislamiento de toda la población. Si vemos más precisamente la incidencia, vemos que en marzo aumenta el número de pacientes que tienen el coronavirus con un máximo en el 1 de abril, pero después, con todas las maneras de los medios para combatir el coronavirus, vemos que el número se acaba poco a poco y no hay de segunda ola. Entonces es muy importante que la situación fue controlada muy rápidamente porque si sigue a aumentar y aumentar, no sabemos cuántos fallecidos podemos tener. Porque cuando vemos que hay prácticamente 200.000 casos confirmados, que pueden ser la situación sin todas las medidas que el Estado, que los médicos, que los hospitales tienen. Actualmente hay muchos pacientes que se han regresado a casa, 70.000, y no hay muchos pacientes que sean hospitalizados actualmente del coronavirus en Francia, solamente 10.000, y continúa a disminuir. Listo. Creo que hemos abarcado menos del tiempo establecido. Entonces, hay 2 preguntas para ir respondiéndolas mientras vamos avanzando en la ponencia, dirigidas a la doctora Campos y al doctor Marc. Hacia la doctora Campos, hay un comentario, mencionan, que realizó el alcalde de Pisco, manifestando todos los pobladores que presentan gripe o síntomas de tos tienen COVID. Usted, como doctora, ¿qué comentario tendría sobre dicha afirmación? ¿Es cierto que toda aquella persona que tenga tos está contagiada de coronavirus? No necesariamente, no, pero hoy en día en los hospitales se habla, o sea, en el sistema de salud se habla que al momento que todo paciente respiratorio puede ser un potencial caso de COVID y que tiene que ser tratado como si fuera un COVID. ¿En qué sentido? En las medidas de protección personal. Lamentablemente todos los hospitales fueron destinados a hospitales solo para atención COVID, pero ya esto se salió de control, o sea, todos los hospitales ahora son COVID. Entonces a los hospitales, a las emergencias está llegando pacientes de todo, COVID, no COVID. Entonces el personal de salud que atiende esa emergencia tiene que, al atender a sus pacientes, ya sospechar o protegerse de una manera que piense que puede ser un potencial COVID. No sé si me dejo entender. Ahora,
Definitivamente ahorita nosotros en Perú estamos entrando a invierno y por el cambio estacional van a haber casos de influenza, de neumonías, por neumococos o otros virus que son estacionarios, ¿no? Entonces, va a ser un poco más complejo poder identificar o diagnosticar a estos pacientes. Es por eso que se dice que cualquier paciente, para evitar que se pueda pasar un paciente COVID, se les está tratando altamente como sospechosos. Ese es el término que se está usando. Pero no significa que la autoridad lo puede decir en el sentido de que a todos se les va a tener que iniciar tratamiento. O sea, tienes un resfrío y no te haces ver y ya, toma tu tratamiento, toma tu ivermectina, tu hidroxicloroquina porque eres un COVID. No, tampoco es así. Ahora la pregunta hacia el doctor Mark es, ¿qué sugerencias pudiera compartir sobre los síntomas del COVID y cómo podemos identificar los síntomas correctos que nos podría brindar? Bueno, yo os diré los que están diciendo aquí en España, ¿no? Que son básicamente tos y fiebre. Y dificultad respiratoria. Es un cuadro respiratorio, por eso supongo que el alcalde de Pisco también disparó en este sentido. Y como ha respondido la doctora Campos, ¿no? Pues no toda la tos es COVID. Pero, ¿me puedes repetir, Manuel, la primera parte de la pregunta? ¿Sugerencias? Claro, ¿qué sugerencias pudiera compartir sobre síntomas de COVID? Sí, pues primero que se está hablando que mucha gente que tiene COVID es asintomática, sobre todo gente joven, adultos jóvenes y niños. Es decir, que mucha gente que es portadora del COVID no presenta síntomas y por lo tanto va contagiando a gran parte de la población con la que se va encontrando. Y los síntomas, pues es esta dificultad, que es un cuadro vírico, es un cuadro respiratorio, y por eso se necesitan pruebas de detección específicas de virus, ¿no? Para saber qué se está tratando concretamente con el coronavirus. Puedo buscar un infográfico y te lo puedo hacer llegar, Manuel, si quieres, sobre los síntomas de coronavirus, pero ya os digo, se están guiando básicamente por los principales síntomas respiratorios. Virus, de un virus, sí, perfecto. Sí. Vamos a pasar, hay una pregunta más referente a esta pregunta que hemos tratado. Buenas tardes. Según normativa, el aislamiento para casos confirmados es de 14 días. ¿Existe evidencia donde el contagio es mayor a las 2 semanas? La región de Lombardía optó por aislar a sus pacientes 28 días. Entonces, empezamos a ver por María Claudia y después pasamos de nuevo a Marc para que puedan responder. Ya. Pero antes que me olvide, quería decirles respecto a lo que dijo Marc, también los epidemiólogos han estudiado la letalidad, o sea, las muertes con el año anterior en el mismo mes, y en Perú hay una diferencia de 20.000 muertes en exceso. O sea, que los 7.000 casos probablemente sean 27.000. Entonces, eso también es muy importante. Luego, uno de los, por ejemplo, en ICA particularmente puedo hablar de, hay muchos, lo que pasa es que ahorita hay muchos estudios, pero son pocos los estudios que tienen el peso científico para poder decir si son concluyentes o no. Entonces, por ejemplo, con el tema del aislamiento, particularmente en Perú, al principio se manejó lo de los 14 días, pero ahora han salido estudios en el que se ve que los pacientes que han tenido síntomas de mayor gravedad pueden seguir siendo positivos pasados los 15 días. No he revisado particularmente esos estudios, pero es en base a lo que todas las exposiciones que están dando los expertos están mencionando que ahora se le aconseje, o particularmente se le aconseja, se sigue manejando según normativa el tema de 14 días, pero siempre hay que aconsejarles que si los síntomas han sido mayor, es recomendable seguir manteniendo el aislamiento por un promedio de 30 días. Al principio en ICA se les estuvo haciendo, a los primeros pacientes que habían, se les volvía a hacer la prueba rápida para darles de alta, cuando todavía no había salido la normativa de que el criterio de alta era un criterio clínico.
y los pacientes llevaban un mes hospitalizados y seguían saliendo IgM, IgG, y no se les daba de alta por eso. Después ya se identificó de que los test, las pruebas rápidas solo son pruebas diagnósticas, no son pruebas de control ni son pruebas para hacer seguimiento. Entonces, yo creo que con el paso del tiempo van a salir estudios más concluyentes, pero al momento no hay nada definido. Ese periodo de contagio puede durar hasta 30 días, ¿no? Porque todas las personas, en verdad se está viendo mucha heterogeneidad entre un paciente a otro, es muy distinto. Listo. Entonces, vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta. Luego respondemos las otras preguntas que están escribiendo en el chat. Tercera pregunta. ¿El COVID es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-CoV-2 que se ha descubierto recientemente? Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de estallar el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Actualmente, la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países en todo el mundo ante la propagación tan rápida del virus. Cada país ha tomado diferentes medidas para evitar dicho evento, como es el aislamiento social, el uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento social, entre otros. Entonces, la pregunta es, ¿qué medidas ha tomado su ciudad o en general el país para evitar la propagación y combatir el COVID-19? De ser así, si han realizado aislamiento social, desde qué fecha lo vienen haciendo y si ya hay fecha de levantamiento de dicha medida. Entonces, puedan ir proyectando las diapositivas de María Claudia para que nos pueda responder. Listo, iniciamos los 4 minutos. Ya, gracias. Bueno, yo le he tratado de hacer esta línea del tiempo y sí, como mencionan, la principal medida que adoptó el gobierno peruano, si no me equivoco, el primer caso fue identificado el 6 de marzo, el caso 0, y el 15 de marzo es que se declara el estado de emergencia nacional y declaran el aislamiento, lo que se conoce como cuarentena, ¿no? Que a un primer lugar fue hasta el 29 de marzo y luego ha tenido 5 ampliaciones, ¿no? El 26 lo ampliaron 2 semanas más, el 8 de abril 2 semanas más, el 25 se amplió hasta el 10 de mayo, en mayo se amplió hasta el 24 y después el 24 ya ha sido el periodo más largo que se ha ampliado hasta el 30 de junio. Actualmente estamos en este quinto periodo de ampliación. Sin embargo, ya a partir desde el 10 de mayo de esa cuarta ampliación, el Estado empezó a levantar, por decir así, ciertos sectores económicos o que son actividades necesarias, ¿no? Como la agricultura, se han empezado a permitir los centros que venden comida, el tema de transporte todavía está limitado, pero ya se puede realizar lo del tema de los vehículos, ¿no? Con pases laborales. Entonces, a nosotros todavía seguimos, en teoría, seguimos en aislamiento social hasta el 30 de junio, lo cual ya desde pasadas las 4 primeras semanas se vio que ese aislamiento en Perú ya era un saludo a la bandera, porque creo que los que han salido a la calle por algún motivo han podido ver que de aislamiento no tiene nada. Entonces, en realidad ya ahorita el aislamiento está siendo un saludo a la bandera porque no hay tampoco personal de la policía ni nada en quien estén autoridades, quien estén resguardando que se cumple ese aislamiento. Y el 18 de junio, recién hace 2 días, ya han entrado a la segunda fase de reactivación económica, que es con lo que han permitido que se abran los centros comerciales, ya se está vendiendo por delivery. Hace 2 semanas se permitieron realizar actividades recreativas, ciertas actividades deportivas como el footing y ciertos deportes que salió una normativa también, pero en las regiones de zona roja, en las que está ICA, todavía no se permite hacer estas actividades. Y la inmovilización obligatoria también ayer, bueno, hace 2 días, se cambió el horario, que es desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Me parece que estas medidas iban a ser todavía por unos meses más.
Bueno, esas son las medidas principales que ha tomado el Estado para combatir el COVID. No se puede aprovechar de repente estos minutos, si gustan, para responder Sí, algunos. claro. Yo también. Me preguntaron, creo, sobre, espera, que está viendo el chat, ¿cómo distinguir un paciente COVID de una neumonía típica de una no típica? Es que clínicamente va a ser bien complicado, así con sinceridad es complicado, porque el paciente presenta tos, presenta dificultad respiratoria, y eso también lo presenta, o sea, una neumonía típica con la típica, ambos lo presentan. Ahora, yo creo que el principal diagnóstico diferencial para nosotros hacer o dar el criterio de atípico, bueno, la clínica sí, número uno, pero ¿en qué sentido? O sea, hay pacientes que llegan sin tos o con escasa tos o con un leve dolor de garganta y sí presentan dificultad respiratoria, por eso llegan al hospital más que todo ya por la dificultad respiratoria, que significa que ya han estado varios días con el virus, o sea, ya están en la fase aguda y llegan por la dificultad respiratoria, les hacen la prueba rápida, incluso sale negativo. Obviamente si tú auscultas pulmones, tanto neumonía típica como atípica, bueno, suelen sonar igual, ¿no? Encontramos los crépitos. Y el diagnóstico se ve tomográfico o radiográfico, ¿no? Que se ven unos infiltrados que ya, bueno, ya incluso hay varios score también para poder catalogar las neumonías o estos patrones por COVID radiológicos. Entonces sí es un poco complicado, porque en realidad lo atípico es porque se supone que la neumonía que tiene, una neumonía normal tiene crépitos, tos, fiebre, ¿no? Entonces decirle típico es porque puede que no presentes fiebre o puede que no presentes uno de los síntomas características de una neumonía normal. Entonces, sí se están pasando varias neumonías en la calle COVID, porque obviamente el médico al ocultar supongo que no pide exámenes de laboratorio o de ayuda diagnóstica y solamente se está valiendo del criterio clínico y en el criterio clínico si encuentran crépitos es una neumonía y las van a tratar como una neumonía. Y ese es el tema. Listo. Entonces, ahora vamos a pasar al doctor Mark para que pueda responder la misma pregunta. Bueno, Perfecto. damos inicio a los 4 minutos. Vale, os voy a contar primero las fases de confinamiento, ¿no? Y después las fases de desescalada. Estas dos fases que digamos que corresponden a la curva en su gran mayoría y después a la post-pico de la curva, tenían 4 objetivos principales, ¿no? Que eran dar respuesta al sistema de salud, es decir, adaptarlo para que pudiera dar asistencia a la situación de pandemia de coronavirus, concentrar los esfuerzos en la atención a enfermos graves y críticos. Se abrieron UCIs en salas de espera, se ampliaron las camas como se ha podido, todo esto para concentrar estos esfuerzos en esta atención. Después, también para prevenir y controlar nuevas infecciones y contagios, eso se hizo con el confinamiento de la población. Y después recuperar poco a poco la asistencia sanitaria habitual, ¿no? Porque muchas patologías, sobre todo crónicas, se han visto marginadas, ¿no? O sea, su asistencia y atención se ha visto marginada por el coronavirus y el peso asistencial que ha supuesto. En España, aquí veis un cronograma comparada si podéis hacer captura de pantalla si queréis para verlo más tarde, comparada con diferentes países de Europa. España fue un poco tarde. España cerró escuelas después que Italia. O sea, todo lo que hizo España fue un poco espejo lo que hizo Italia, porque tampoco se sabía muy bien cómo se debía actuar dadas las circunstancias del virus. Se confinó la población, se impusieron multas, nadie podía salir a la calle, a no ser que fuese para trabajar. Se cerraron comercios no esenciales, se cerraron fronteras y hubo un paro de actividades no esenciales por último, antes de Semana Santa, es decir, el 16 de marzo. O sea, empezó todo el 16 de marzo, perdón, estado de alarma, y a partir de ahí, escaladamente se aplicaron estas medidas también para no perjudicar la economía, ¿no? Es decir,
poco a poco medidas más restrictivas hasta llegar a las fases de desescalada, que de fase 0 a la normalidad hay 3 fases, que es lo que hemos vivido estos últimos meses en España y Cataluña. Eran fases que poco a poco iban levantando restricciones. Es decir, en fase 1, en fase 0 ya podías ir a correr, a hacer running, con franjas horarias. La población más anciana salía por la mañana, la población más joven salía por la tarde-noche. Y los niños en una franja a mediodía o así para realizar ejercicio, porque la gente estuvo 70 días confinada en casa sin poder salir. En fase 1 ya se abrieron terrazas. En fase 2 se abrieron interiores de locales, es decir, restaurantes. Todo con límite de aforo, no aforo completo, no un 30-40% según el establecimiento. En fase 3 ya se empezaron a dejar realizar ciertos eventos con más gente, por ejemplo, ir al cine o ir al teatro también con límites de aforo. Y ahora estamos, este lunes, de hecho, entramos ya en fase de nueva normalidad, que es en fase de post-desescalada, con medidas de distanciamiento físico con otra gente que se basan en mascarilla, guantes e higiene de manos. Guantes sobre todo en locales donde puedas tocar otras cosas que otros usuarios tocarán después de ti, pero no se va a restringir tanto la movilidad de las personas. Es decir, la gente puede salir a la calle ya sin horario y puedes empezar a recobrar tu vida normal. La gente ya puede recobrar sus puestos de trabajo. Esto sí, cuidando especial atención con las personas que tienen ya patologías de base, ¿no? Que sí que tienen que tener ciertas precauciones sobreañadidas o sí que pueden realizar teletrabajo desde su casa y aún no acudir a su puesto de trabajo habitual. Listo. Ahora vamos a pasar a la doctora Emma, a ver si pueden ir proyectando sus diapositivas. Entonces la pregunta es, ¿cómo en Francia Creo que está teniendo problemas con el audio. A ver, un momento, por favor. después quiero hablar de la pregunta es, ¿cómo en Francia hemos combatido el virus de todas las diferentes maneras? Primero, hay todas las escuelas, las universidades, todos pues cierran. Y fue una primera etapa muy importante porque para reducir la contagión fue una de las primeras partes del plan de la mapa del Estado. Después hay la prohibición de todas las reuniones y, más importante, el confinamiento del martes 17 de marzo hasta el lunes 11 de mayo. Fue muy largo para la población y hay pequeños problemas porque tenemos el derecho de salir si tenemos un certificado sobre el honor, sobre nuestro honor, que vamos a hacer cosas que son muy importantes, como las cosas para sobrevivir, para comer, para ir al hospital si estamos enfermos, o para ir a ayudar a una persona de nuestra familia. Y hay gente que disfruten un poco más de este certificado porque es sobre el honor y mientras que hay verificación con la policía y todo, hay un poco de gente que no respeta totalmente este confinamiento. Pero fue una reducida porque
permite que no haya una aumenta suplementaria de los nombres de los casos. Después del lunes 11 de mayo, hay un límite de viaje a 100 kilómetros durante un mes y fue una medida más de controlar la circulación del virus. Y hoy la situación es que tenemos que usar una máscara en todos los lugares públicos cuando no puede, hay una distancia de un metro y medio entre dos personas. Entonces en todos los transportes públicos, en los lugares para hacer cosas y todo, tenemos que tener una máscara. Y después, ahora tenemos que probar con serológica o PCR las personas que son sintomáticas y todas las personas en contacto para después hacer un aislamiento selectivo como un nuevo confinamiento, pero solamente para las personas que pueden tener el coronavirus y para evitar que haya un contagio más y que tenemos una segunda ola. Listo. Mencionarle a los oyentes, bueno, la doctora Emma tiene problemas con el audio y actualmente está trabajando, está en intervención, entonces nos está respondiendo de poco en poco las preguntas desde el hospital. Bueno, siguiendo, vamos a responder, creo que hemos abarcado menos el tiempo establecido. Hay dos preguntas relacionadas a tratamiento, pero creo que tiene que ver con lo que es la siguiente pregunta. Entonces creo que la podríamos responder al finalizar la cuarta pregunta para aclarar dudas. Entonces voy a proyectar la pregunta número 4. Bueno, las entidades de salud para una mejor intervención hacia los pacientes COVID-19 han realizado protocolos para el manejo de dichos pacientes, desde las condiciones leves hasta las moderadas y severas. Paso importantísimo hacia la respuesta de esta pandemia. La pregunta sería, ¿cuál es el manejo y tratamiento a pacientes con COVID-19 en las diferentes condiciones en las cuales se encuentran? Entonces, vamos proyectando igual en el mismo orden las diapositivas de la doctora María Claudia para que pueda darnos una respuesta. Gracias. Sí, Listo, iniciamos los 4 minutos. ya. Sí, agrándalo un poquito, porfa. La anterior. A ver, ya. Respecto al tratamiento, ese cuadrito que ven ahí es uno de los primeros cuadros que sacó el hospital Edgar Rebagliati en lo que respecta al manejo, al tratamiento, que está muy de la mano con la normativa que sacó también el Ministerio de Salud, ¿no? Que esto sobre todo es para manejo hospitalario, ¿no? Como ya saben, bueno, pacientes sin signos de alarma, sintomático, el manejo era ambulatorio, monitoreo telefónico que se ha visto que nunca fue efectivo, pacientes con signos de alarma. Como mencionó el doctor Mark, la idea en Perú también fue esa, que cuando se inicia el aislamiento, si yo recuerdo que España inicia lo del tema de aislamiento, creo que días después de Perú, o por ahí a la par nada más, pero Perú lo decretó desde antes. La idea era que el sistema de salud tuviera tiempo para poder implementarse o adaptarse a lo que se venía o lo que se sabía que iba a pasar a lo que estamos ahora, ¿no? Se supone que esos 2 meses en el que la gente o el que se hizo el aislamiento o el confinamiento para evitar que llegaran al hospital los casos así, ¡pua!, todos de golpe, el aislamiento o el confinamiento era justamente para evitar eso, ¿no? Sin embargo, y acá viene una de las respuestas que hace Hans, de las preguntas, perdón, que hace Hans, es muy distinto las cosas científicas o las decisiones o los conocimientos científicos
con las tomas de decisiones de las autoridades, porque el tema político es muy importante y todas estas decisiones son tomadas a nivel político. Y si bien es cierto, el político se supone que toma la decisión con base científica y técnica, no siempre es así. Bueno, entonces, en lo que respecta al tratamiento con signos de alarma, lo mismo se inició, en Perú empezamos a dar hidroxicloroquina con acitromicina. Hasta ese momento todavía no habían salido los estudios del OMS, ¿no? Todavía estaba lo del estudio Solidarity. Se manejaba por 7 días. Pacientes con criterios de hospitalización eran quienes tuvieran saturación por debajo del 93%, o un PAFI menor de 300, frecuencia respiratoria mayor de 22, o personas con factores de riesgo, ¿no? O con algún marcador de laboratorio de mal pronóstico, que se está utilizando ferritina, el LDH, ¿qué más? El PCR, ¿ya? Y los pacientes graves que tenían incluso criterio para UCI, que se están manejando actualmente en hospitalización, porque como ya les comenté, no hay camas o capacidad de ventiladores mecánicos ni de camas en uso. Y también se está usando mucho el tema de los pulsos de corticoides, que bueno, hay ciertos criterios, que esto ya sería otro tema de exposición para hablar estrictamente solo de tratamiento, pero principalmente creo que el debate ahorita acá de repente para compartir la experiencia de otros países viene en el tratamiento del tema de la hidroxicloroquina y de los corticoides, que está siendo lo más debatido a nivel internacional, creo yo, lo del tema sobre todo de la hidroxicloroquina. Perú decidió continuar con la hidroxicloroquina y actualmente hay como que retractores 50%, 50% del uso de esta medicación. ¿Por qué? Una cosa son los investigadores, los que están sentados en su escritorio investigando nada más. Y sí, si bien es cierto, sacan las mejores, o tratan de encontrar los mejores estudios que defiendan eso, en el que se ve que de repente no hay mayor beneficio que el daño que se hace, pero otra es el personal que está en el campo viendo a los pacientes que se mueren y que no hay nada para hacer. Entonces, ante no hay nada para hacer, porque no tenemos los recursos para hacerlo, se trata de buscar un riesgo-beneficio, y en ese caso tiene mayor beneficio el dar una medicación o sea, si bien es cierto, no hay nada, hasta ahora no está demostrado, porque como le digo, los estudios siguen diciendo, hay estudios que no son concluyentes sobre el beneficio mayor que el riesgo, ¿no? Entonces, este es el tema y es una decisión política, y en Perú se ha continuado con el uso de hidroxicloroquina porque, bueno, se ve que ya se usaba desde años anteriores en tratamientos, sobre todo reumatológicos, ¿no? Entonces, se está usando hidroxicloroquina. Siguiente diapo, porfa. Y lo mismo pasa con la ivermectina, ¿no? Ahora el tema de la ivermectina es profiláctico, no profiláctico, ¿no? Han salido bastantes autoridades y en ICA están dando hidroxicloroquina a tutti mundi, y hasta el día de hoy no hay estudios que demuestren que la ivermectina es de uso preventivo o de uso profiláctico. Sí, esa, porfa. Entonces, ha salido un nuevo documento técnico recién el 9 de junio, en que hablan sobre todo del manejo ambulatorio, porque lo que se tiene pensado en Perú es fortalecer el primer nivel de atención, ¿no? Para evitar que los casos leves lleguen a los hospitales. Entonces, este es el flujograma más o menos. Según esto, incluso teniendo una prueba rápida no reactiva, o sea, negativa, pero y tuviendo síntomas leves y con factores de riesgo, es la única situación en la que debes iniciar tratamiento con seguimiento del médico y el aislamiento domiciliario por 14 días. Y solo en el caso de un caso leve, negativo, claro, perdón, con factores de riesgo, ya lo dije, el tratamiento. Y si eres un caso leve con prueba reactiva, también dar el tratamiento. Siguiente, por favor. Sobre la ivermectina, lo que menciona este nuevo documento técnico son las presentaciones, pero mencionan que se deben dar en casos leves, como les digo, con factores de riesgo, o en casos confirmados con factores de riesgo, a 1 gota por kilo de peso, máximo 80 gotas.
normativa anterior decía que era máximo 60 gotas. Y no está recomendado la ivermectina de uso veterinario, ¿no? Que hay muchos sitios que están dando la de uso veterinario por vía oral. Tampoco hay estudios que digan que eso o hace bien o hace mal, no se sabe. Siguiente, por favor. En el caso de los contactos directos, porque muchas personas se está viendo que se están contagiando por casas, por familias, y que incluso se está afectando. Yo he visto ya como 4 familias de pacientes hospitalizados que ha fallecido la abuela, la hija, porque era la cuidadora de la abuela, y están infectados los otros 3 o 4 familiares, y de ellos 2 están hospitalizados con síntomas graves. Entonces se ve que a veces hay una afectación en las familias y que aún no se sabe exactamente bien, porque al principio se habló mucho del genotipo, que tenía mucho que ver con los síntomas que desarrollaban. También se habló de la carga viral. Es diferente que un paciente esté expuesto a una gran carga viral, tiene más riesgo de desarrollar síntomas graves a alguien que esté expuesto a una baja carga viral, ¿no? Y ahora último, tampoco he tenido chance de revisarlo, pero han pasado un documento en el que muestran que al parecer está relacionado también al tipo de sangre. O sea, que parece que a las personas que son, si no me equivoco, A positivas está afectando más. De repente eso puede ser que tenga relación con el tema de que esté afectando por familia, pero aún tampoco no hay estudios concluyentes. O sea, también es otra cosa de tantas que lanzan al aire, ¿no? Después, ¿qué más? Siguiente, por favor. Entonces en los contactos directos que están afectando en casa, lo mismo. El contacto directo no es que se le va a iniciar tratamiento, solo se le inicia si es que tiene síntomas, ¿no? Pero sí las medidas de aislamiento social y el seguimiento clínico, la observación. Ahora sí, siguiente, por favor. Para personal de salud tampoco hay tratamiento preventivo. Incluso la normativa acá está siendo muy clara y dice trabajador en riesgo, muy alto riesgo de exposición. Si la prueba sale no reactiva y eres asintomático, bien, sigues trabajando. Si la prueba saliera positiva y eres asintomático, solamente vas a aislamiento por una semana y regresas a seguir trabajando. Y si presentaras síntomas, bueno, eres tratado como un paciente sintomático, aislamiento por 14 días y regresas a trabajar. Antes no, antes los médicos que han sido aislados hace 2 meses porque salieron pruebas negativas siendo asintomáticos, han estado en aislamiento a veces hasta por 2 meses, porque como se seguía manejando este tema de tomar la prueba rápida como un control y le seguía saliendo positivo, no regresaban a trabajar. Ahora esta nueva disposición ya no es así. O sea, si te enfermas, tienes 7 días para recuperarte o 14 días como máximo y regresas, ¿no? Bueno, exceptuando pues si presentaras signos graves y ameritas una hospitalización. Siguientes, por favor. Ya, eso es todo. Listo, ahora pasamos a las diapositivas de Marc. Igual la misma pregunta. Damos inicio con los 4 minutos. Vale, sí. Perfecto, pues un poco en la línea de la doctora Campos, ¿no? Lo mismo. Los protocolos de los cuales se dispone actualmente están basados sobre todo en suposiciones y no en certezas, debido a que este problema es un problema bastante reciente, ¿no? Y donde la evidencia científica actual es bastante mínima y de poca calidad. En Cataluña, ahora mismo, si tienes síntomas o sospecha de infección por SARS-CoV-2, primero tienes que informar telefónicamente a las autoridades de salud. Puedes hacerlo vía llamada telefónica o si no, también existe, en esta imagen de aquí podéis ver la aplicación del Departamento de Salud que permite informar de que estás presentando síntomas. En ese punto se te pide que hagas 14 días de aislamiento, no se te controla de por sí, pero tú como ciudadano responsable tienes que hacerlos y se te va llamando periódicamente para comprobar tu estado de salud y se te advierte que si presentas síntomas de gravedad, si presentas dificultad respiratoria, un aumento de la fiebre o síntomas de gravedad, tienes que informar telefónicamente y tienes que acudir a urgencias hospitalarias para tu atención, ¿no? De tratamiento se dispone de poca evidencia científica, como hemos dicho, y sobre todo el tratamiento es sintomático. Es un tratamiento basado en paracetamol, hidratación y medidas generales
como otras viriasis. La antibioterapia está reservada e indicada para esos casos de sobreinfección bacteriana y solo si presentas una neumonía moderada o grave, como en Perú, que hemos visto que había los pacientes divididos en si eran casos leves, moderados o graves. En Cataluña y en España también en solo casos moderados o graves es cuando se administra el tratamiento específico, que es bastante similar, dado que estos datos son datos que se están compartiendo a nivel internacional y todos los países más o menos están usando los mismos fármacos. En caso de Cataluña, la hidroxicloroquina no se usa, solo se usa en estudios clínicos y, de hecho, en un estudio clínico bastante reciente, no concluyente, obviamente, porque es de una calidad científica bastante mínima, porque solo es un estudio, se ha visto que incluso puede aumentar la mortalidad de los pacientes. Pero no son resultados concluyentes y en otros estudios se ha visto lo contrario, que sí que reduce la mortalidad, es decir, que no disponemos de una conclusión ahora mismo. Aquí os he dejado un código QR que está en catalán, pero es bastante entendible si sabéis castellano o español, donde podéis ver los fármacos y las especificaciones de estos fármacos en Cataluña. El tocilizumab, que es un inhibidor de la interleuquina 6, que también se da en Perú, es el tratamiento específico que más se da. Está reservado para pacientes que presentan unos criterios bastante específicos, como son la presencia de infiltrados pulmonares bilaterales, empeoramiento radiológico, hipoxemia, distrés respiratorio, etcétera, y se da en monodosis. Es un anticuerpo. Además, se puede añadir el remdesivir, que es un medicamento en investigación, o el lopinavir, ritonavir. Doctor Marc, disculpe que lo interrumpa. ¿Ustedes tienen el tocilizumab dentro de su petitorio, o sea, en el hospital lo tienen a disposición? ¿Y el remdesivir también? ¿O es un medicamento difícil de encontrar, por decirlo así? Está en los hospitales. En las farmacias de calle, que digamos, no se puede encontrar. Los fármacos, como es un anticuerpo, es un fármaco que se dispensa a nivel hospitalario. Pero sí, se dispone Vale. de tocilizumab. También Cataluña, o sea, España, al ser una región dividida en regiones y al estar estas regiones gobernadas por gobiernos locales con sus competencias de salud, los hospitales están bastante bien coordinados entre ellos. Es decir, quizá que en Perú, por ejemplo, en Ica se envían pacientes a Lima para realizar una resonancia magnética, está a miles de kilómetros de distancia, si no me equivoco. Aquí las distancias no son tan grandes. Por lo tanto, si un hospital no dispone del medicamento, se le puede hacer llegar fácilmente en cuestión de horas, por ejemplo. O sea, no hay escasez de medicamento. En ese sentido, no sé si responde la pregunta. Listo. Gracias. Perfecto. Una cosa importante que no quiero dejarme, sí que se realiza profilaxis antitrombótica, porque se ha visto que en pacientes ingresados más de un 60% tiene trombosis en cierto grado, ya sea poca o alta. De hecho, la mortalidad está bastante relacionada con la trombosis y los episodios de coagulación intravascular diseminada, porque es un virus que actúa en ese sentido, que genera una hiperinflamación corporal, que genera distrés respiratorio, trombosis. Es por eso que en los pacientes ingresados se da heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas, sino que es de contraindicación. Esto es bastante reciente y me pareció importante decirlo. Y ya estaría esta diapositiva. Listo. Ahora pasamos con la doctora Emma para que puedan ir proyectando su diapositiva. Quiero hablar de los cuidados médicos que utilizan en Francia. Hay diferencias sobre pacientes que pueden quedar a domicilio y personal contacto de estas personas y los pacientes que son inestables en riesgo de agravamiento y que van directamente al hospital. No estuve en cuidados intensivos, entonces no lo sé exactamente
los cuidados médicos en reanimación, en los cuidados intensivos, pero lo que lo sé es que hay fuertemente el paracetamol, hidratación, hay los respiradores artificiales y hay médicos que tienen como trabajo de alternar el decúbito ventral y dorsal de los pacientes, porque es necesario de tener una buena oxigenación y de combatir las infecciones secundarias. Y por los antibióticos, lo sé que no es por todos los casos, pero solamente si hay signos de infecciones secundarias. Y esto es muy importante porque hay médicos en Francia que dicen que deben utilizar todos estos medicamentos, pero como no tenemos pruebas suficientes, es importante de no hacer tener riesgos suplementarios a los pacientes. Y después, sí, también los pacientes que están en casa y que están inestables y todos fueran transporte para el SAMU, el Servicio de Asistencia de Emergencias, directamente en los cuidados intensivos. Después, por los pacientes que pueden quedar en domicilio, es precisamente descanso, paracetamol, hidratación que deben hacer. Y también un test especial para los pacientes que tienen síntomas, pero también para las personas en contacto. Y después deber hacer un aislamiento selectivo, un aislamiento solamente durante 14 días o hasta la curación para combatir la contagión y no hacer un confinamiento general y controlar la situación al máximo. Es muy importante porque aquí vemos que los casos no aumentan por el momento, pero tenemos miedo que pueden tener una segunda ola. Listo. Bueno, para las personas que están conectadas, pueden ir haciendo sus preguntas. Voy a proyectar mi pantalla para continuar. ¿Puedo decir algo antes que me olvide? Sí, menciónalo. Justo como mencionó el doctor Mark, respondiendo a algunas de las preguntas que he visto, o sea, el tratamiento muchas veces es individualizado, porque no es que yo diga, por ejemplo, para un paciente diabético el tratamiento es tal, o para un paciente con enfermedad renal el tratamiento es tal, sino que justamente es un manejo integral. Si el paciente llega a hospitalizarse, nosotros tenemos que ver desde la alimentación, porque uno, a los pacientes cuando están con dificultad respiratorias no crean que todos comen su menú normal, ¿no? Hay algunos que están con dietas líquidas restringidas, dietas blandas, hay algunos que se les ponen NPO por la dificultad para respirar, no pueden ni siquiera consumir alimentos porque el simple hecho de girarse para coger el cubierto, girarse para poder comer, por la dificultad respiratoria que tienen, hace que se descompensen. Lo segundo, la hidratación. La hidratación también es dependiendo del paciente. Si el paciente es un paciente cardiópata, nefrópata, tenemos que tener mucho cuidado porque si bien es cierto el paciente tiene que estar bien hidratado, pero también en estos pacientes hay que tener mucho cuidado porque esa sobrehidratación puede hacer que generen insuficiencias cardíacas, por ejemplo, ¿no? El tercero, la profilaxis, como dijo el doctor, protrombosis, también esto está indicado en Perú, eso salió en la segunda modificatoria del tratamiento para manejo para COVID, también se está dando. Estamos usando enoxaparina a dosis de 1 miligramo por kilo de peso, cada 24 horas en pacientes sin factores de riesgo y cada 12 horas y con factores de riesgo. Y nosotros nos ayudábamos mucho del dímero D para evaluar esta dosis. Pero, por ejemplo, la realidad de ICA es que no tenemos, solo tuvimos dímero D la primera semana de marzo, hasta la quincena de abril, perdón.
Luego no hubo dímero D, se acabó en los laboratorios y hasta el momento no tenemos dímero D, o sea, damos la profilaxis, tratamiento al ojo, ¿no? Al ojo clínico. Luego los marcadores de pronósticos con el que nos ayuda para evaluar si vamos a iniciarle o no a un paciente, los pulsos de metilprednisolona, los pulsos de corticoides, que también es un tema de debate, porque si bien es cierto ayuda mucho en la inflamación, pero inmunodeprime al paciente y el paciente se puede terminar muriendo no por COVID, sino por una sobreinfección bacteriana, ya que en los hospitales hay muchísimas bacterias más peligrosas que el COVID. También se hace con marcadores pronósticos, cosa que en ICA tampoco ya no hay. O sea, imagínense con decirles, como les dije ese día, hay días que en el hospital hasta el hemograma se ha acabado. Entonces, es un poco complicado. Por ejemplo, tampoco tenemos el para dosar interleukin 6, que es para usar el tocilizumab, y nosotros no tenemos tocilizumab. Nosotros recién en la última, hace creo que 2 semanas, que está por una resolución ministerial, el Estado recién va a comprar tocilizumab y hasta que llegue de no sé qué país lo traerán. Todavía en las farmacias de los establecimientos de salud no hay. Particularmente en ICA el tocilizumab solo se le ha colocado a 3 pacientes y que han sido pacientes de médicos, familiares médicos, y que el tocilizumab lo han conseguido en Lima a un precio sumamente elevado, cerca de 4.000 soles. Y incluso en Lima no hay sitios donde poder comprar esta medicina, o sea, es muy restringida, porque el tocilizumab se usaba para ciertas patologías en Perú y era pues la demanda era muy poca, entonces no había ese medicamento, ¿no? Después, ¿qué más? Bueno, principalmente eso, ¿no? Y sobre los pacientes con diabéticos, o sea, se tiene que regular el tema de la insulina, en los nefrópatas de igual manera, se regula el tema de la medicación, de las dosis, perdón. Antibióticos, nosotros sí, bueno, el protocolo al menos del hospital regional, se le está colocando un antibiótico de amplio espectro al ingresar a los pacientes, como para cubrirlos de las posibles infecciones intrahospitalarias, pero ese es manejo hospitalario, o sea, no es que en la calle les voy a dar tampoco a todos los antibióticos profilácticos, ¿no? Eso es en hospital si se está iniciando tratamientos y dependiendo de la evolución clínica, se les puede rotar el antibiótico o cambiar. Y se están usando antibióticos de amplio espectro como ceftriaxona, piperacilina con tazobactam. Recordar también que al dar acitromicina hay interacciones con la hidroxicloroquina y con las fluoroquinolonas por el tema del QT, entonces se tiene que evaluar también esto previo un EKG, porque tú no le puedes dar a un ancianito o a un paciente con alguna cardiopatía, mezclarle o hacer estas mezclas de antibióticos. Entonces, por eso les digo que es un manejo individualizado. Listo. Bueno, esas son las 4 preguntas planteadas dentro del conversatorio. Los temas a tratar en sí, lo que es el coronavirus, la manera de aislamiento que ha tenido cada uno de los países, las diferencias que tenemos, pero igual en sí el fin de la actividad es la complementación de la información y ir viendo cómo vamos abarcando ese tema en diferentes ámbitos, ¿no? Ahora, los chicos están dejando sus preguntas, estamos pasando a lo que es la parte, a la ronda de preguntas. Ya aquí ya lo podríamos decir de un poco ya más informal, sin tiempos. La pregunta va dirigida hacia los ponentes y la pueden ir complementando entre los ponentes, ¿no? Si tienen algo que agregarlo, pueden activar el audio y lo vamos conversando, como es la ponencia, ¿no? La primera pregunta en sí para los ponentes viene de la parte de la transmisión en Facebook que tiene nuestra sociedad. Los oyentes quisieran saber si el virus tiene alguna evolución, porque se ha escuchado de algunas personas que hay un virus pasivo y otro virus agresivo. Este virus agresivo lleva a las personas a la falta de respiración y como consecuencia a la unidad de cuidados intensivos. Al respecto, ¿qué tendrían que decir los ponentes?
Doctor Mar, no sé si usted quiere empezar, yo hablé mucho, creo. Vale, respondo yo entonces. Vamos complementándonos, si no, Manuel, nos vas tú diciendo el turno de palabra y hablamos un poco los dos. Toda información que aparece respecto al coronavirus aparece continuamente información nueva. No sé, hasta que no estaba informado yo de esto de que existiera un virus agresivo y uno pasivo. Ahora mismo, por lo dicho, la evidencia científica es bastante escasa debido al poco tiempo y poco se sabe al respecto de este virus y muchas cosas están en duda. Muchas decisiones clínicas que se toman y están basadas en suposiciones y no en certeza porque aún no existe esta certeza. Es ahora cuando ahora mismo en el mundo están habiendo muchísimos estudios, ¿no?, que intentan dar respuesta a estas preguntas. Lo que yo sí que sé respecto a la virulencia del virus, más que si hay un virus agresivo o pasivo, creo que el virus en sí es el mismo, lo que sí que actúa de forma diferente dependiendo de la persona y sus factores de riesgo. Es decir, no es lo mismo una persona diabética, obesa, con ya cierta patología de base, que se infecte de este virus, que también es bastante agresivo. Y también, como ha dicho la doctora Campos, no se sabe si también dependiendo de la carga viral a la que estés expuesto lo coges con más sintomatología y más gravedad o no, pues no es lo mismo que si lo coge esa persona que si lo coge una persona joven sin ningún factor de riesgo, que también puede ser un paciente grave, pero es menos probable. A todas esas preguntas es la que nos dará respuesta la ciencia, esperemos, en un tiempo cuando lo dejemos pasar. Yo no sé si la doctora Campos tiene alguna aportación. Bueno, no, yo tampoco había escuchado sobre el virus pasivo o que sea un poco más agresivo, pero sí de repente el tema de qué tanta mortalidad puede causar y lo mismo que usted ha respondido, doctor, que es lo de la carga viral sí está demostrado, o bueno, al menos hasta en los estudios que se van mostrando, se están identificando que es uno de los factores. Dos, los pacientes con factores de riesgo cardiovasculares, porque por el tema del receptor, parece, si no me confundo, el ER2, ¿no? También tienen mayores receptores y mayor probabilidad de desarrollar enfermedad grave. Y como les digo, o sea, la mayor deficiencia que está habiendo, de por sí Perú es un país con escasa investigación, o sea, si lo comparamos con España y con Francia, en Perú son muy pocos la gente que hace investigación, incluso en el campo de la salud. Dos, actualmente la gente que está, o las personas que están en el campo de salud como asistenciales, justamente por el motivo de estar, como diciendo, al 100% trabajando en la parte asistencial, no se está pudiendo elaborar investigación científica, ¿no? Por lo menos yo les vuelvo a decir, en el regional, o si se tiene evidencia científica, es evidencia muy macro, cuando se sabe que los determinantes de la salud desde el punto de vista biológico, ambiental, hace que haya muchas diferencias. O sea, yo no puedo compararme con una persona de Corea, ni con una persona de Italia, ni de Francia, ¿no? Entonces, el tema es que ahorita los estudios están siendo así, están siendo muy macros. Entonces, se tiene que empezar a hacer estudios a nivel regional, a nivel local. En ICA hasta ahora seguimos trabajando a ciegas porque no sabemos si de lo que estamos haciendo, si en verdad nosotros estamos teniendo datos positivos o no, porque no hay evidencia científica. Todos son los datos que uno puede ir captando y sacando cuentas en su cabeza diciendo, bueno, de los que yo he visto, ¿no? Porque mientras no hay evidencia científica no podemos hablar de eso. Ahora, como les digo, yo he visto pacientes de 30 años que han entrado hoy día solo con una dificultad respiratoria muy leve y que tú dices, ah, es jovencito, va a salir. Y cuando llegaba a los 2 días, el paciente estaba con máscara de reservorios con criterios para entrar a UCI y a los 3 días fallecía. Entonces, una cosa que tú dices, ¿qué? Y de repente hay un ancianito que lleva ahí 15 días y el abuelito está cachete, está con su cánula binasal o sea, tuvo una sintomatología leve, ¿no? Cuando a otros que también les da muy grave. Entonces, en realidad es muy heterogéneo. Y como les digo, esto de que está afectando más a familias, ya acá en ICA hay varios casos que se han dado así, y como les digo, aún no hay estudios concluyentes que digan qué cosa es. No le podemos decir con certeza qué cosa es porque nadie lo sabe. Actualmente en el mundo no hay ningún estudio que te diga por qué cosa es. Lo de la carga viral sí está estudiado, que el que tiene mayor exposición
a mayor carga viral, sí hay más riesgo de desarrollar enfermedad grave. Excelente. Entonces, creo que esperamos de que se hayan aclarado las dudas. Ahora vamos a seguir con la siguiente pregunta. Nos mencionan, buenas tardes. ¿Qué información se tiene de aquellos pacientes que han padecido de dengue? Si es cofactor para tener un alta o probabilidad de infección por COVID. Creo que esa pregunta es más del ámbito de lo que vivimos acá en ICA, ya que entonces creo que lo podría responder la doctora María Claudia. Sí, estudios no hay ahorita, como les digo, pero el dengue es ya endémico en ICA desde hace más de 4 años. ¿Y qué pasó? Al principio las personas llegaban, ustedes saben que se destinó el hospital regional como hospital COVID, pero cosa que no se cumplió nunca. Y entonces estuvieron llegando los pacientes al inicio al hospital Socorro. Y eso no puedo asegurarlo, pero es por la experiencia de varios pacientes que nos han contado. Y muchos estaban siendo diagnosticados como dengue, porque llegaban con diarreas, no llegaban con tos, sino llegaban con diarrea, con malestar general, ¿no? Y no tenían tos por ningún lado. Pero les hacían el examen del COVID y salía positivo. Entonces, yo particularmente en el hospital regional solo he visto 2 casos de dengue con COVID y el principal signo que tenían o más marcado era la plaquetopenia, ¿no? Ahora, o sea, los 2 casos que han habido hasta el momento, uno fue una gestante y que también mucho más pintaba para que sea un HELP, una poscesariada que pintaba más para HELP que para dengue, pero era un caso medio complejo porque la señora había salido dengue positiva, poscesariada con signos para HELP y con COVID positivo, entonces, medio complejo y llegó a hacer plaquetas de 4.000. Entonces, al final se soluciona el tema de las plaquetas, ¿no? De hacer transfusión y todo este tema, pero más allá, más datos de no. Y el otro paciente era un paciente de 70 años que solo presentó rash y el COVID lo tuvo con sintomatología leve, se le dio de alta y luego todo bien. Y también tuvo plaquetopenia, pero también con sospecha de que podía tener una hepatopatía. Entonces, también por ahí como que no llegas a identificar si la plaquetopenia ha sido por el dengue o también por un tema ya que era de repente crónico porque tenía signos de tener alguna hepatopatía, ¿no? Entonces son los 2 únicos casos que he visto en hospitalización. Ahora yo no sé, no les podría decir con certeza si los pacientes que están en carpa, que son los que ven directamente a la población que llega con todo el tipo de síntomas, o en el hospital Socorro, están viendo mayores casos de dengue con COVID, ¿no? Pero lo dudo porque los pacientes dengue con COVID hospitalizados del MINSA tendrían que estar en el regional. Sí sé de 2 casos más que hubieron, pero que solo estuvieron en observación por una plaquetopenia moderada y como no tenían dificultad respiratoria ni nada, se les transfundió y se les dio de alta. Pero de ahí no se ha visto más casos. O no puedo asegurarles algo con certeza sobre la gravedad, porque como les digo, son 4 casos que no podría generalizarlo. Listo. Tenemos una pregunta, bueno, 2 preguntas relacionadas en sí. ¿Qué semejanza tiene el virus COVID-19 SARS-CoV-2 con el VIH? Mencionan en algunos medios de que tienen algunas similitudes. ¿Qué podrían responder al respecto, no? Creo que también tiene relación con la pregunta de Hans. A ver, podríamos iniciar con Mark y después complementa algo María Claudia. Sí, primero de todo, el SARS-CoV-2 y el VIH no son el mismo virus, aunque tienen semejanzas porque son virus y por lo tanto tienen algunas proteínas similares quizá. Lo que sí que se ha visto es que algunos antirretrovirales
que funcionan con el VIH quizá también funcionan contra el coronavirus. Creo que va por aquí la pregunta. Porque Yo creo que va, no sé, yo veo la pregunta un poco más dirigida, creo que al comienzo dice algo de endémico, ¿no? O sea, como que me parece que esa pregunta la hace Hans, sí, Hans Pierre, creo que se refiere a, desde nuestra perspectiva, si pensamos o asumimos o vemos que este virus se va a volver endémico, ¿no? Bueno, yo creo que primero para decir endémico, ustedes saben que para hablar de endemia es una enfermedad que lleva un tiempo prolongado en un determinado país, región, localidad. Al momento no es endémico, es pandémico, porque está en todos los países. Endémico es el dengue, en Ica. Y pues yo no podría visorar, porque no sé, de repente como lo mismo que han dicho los técnicos, ¿no? Los especialistas, que sí, probablemente pase a ser como la influenza, como la tuberculosis, que el virus pueda vivir o ser algo, o sea, podría bajar el tema de la patogenicidad de repente, no sé, los virus mutan también, ¿no? Y podría estar o quedar todavía en el país, o mejor dicho, no en el país exactamente, en el ambiente, por decirlo así, o se podría transmitir todavía por muchos meses más hasta que llegue a ser, no sé si, no sé, que no sabría decirte si podría llegar a ser como el VIH o no, porque yo creo que hasta que no haya vacuna, porque hay estudios ahorita que están viendo que el virus está bajando la capacidad infectiva, me parece, no sé si es el término exacto, pero ha sido hace muy poco que han publicado un estudio, pero tampoco es algo certero, ¿no? Entonces, no sé si la pregunta es por ahí, no sé, porque lo veo algo, creo que Jean-Pierre lo pregunta algo así como una perspectiva nuestra, ¿no? Que, son preguntas difíciles de responder. No, más que nada porque son preguntas de las cuales hacer la evidencia aún no disponemos de ella, no podemos responderlas con total seguridad, son todo suposiciones. Exacto, todos Por creo que ejemplo, tenemos hasta el momento la misma perspectiva o suposición, no podemos aclarar nada, ¿no? porque, Claro. por ejemplo, ahora entiendo que aquí también se ha hablado de que el coronavirus ha llegado para quedarse, entre comillas, un poco, ¿no? Pero eso tampoco se sabe de cierto, porque se tiene que saber si tú generas anticuerpos, cuánto duran esos anticuerpos, si son anticuerpos de por vida, si son anticuerpos que duran 2 años, si te puedes volver a reinfectar de coronavirus aunque tengas anticuerpos. Estas preguntas ahora mismo no tienen respuesta. En el caso de que tu organismo deje de tener anticuerpos, pues seguramente sí que podrás volverte a contagiar de coronavirus. Y si en aquel momento en el que la mayoría de la población ya no tenga anticuerpos, existe el coronavirus otra vez en el medio, pues seguramente sí que se considere un virus endémico. Es decir, que la población cada cierto tiempo irá cogiendo el coronavirus y nunca va a desaparecer. Si el coronavirus genera inmunidad de por vida, llegará un punto que, aunque tú coges el coronavirus, como tendrás anticuerpos, no lo vuelvas a pasar. Entonces, es una pregunta que tiene diferentes, o sea, no tiene una respuesta única, tiene diferentes respuestas dependiendo del escenario que se sabrá en un futuro. Sí, es como la tuberculosis, ¿no? O sea, más del 50% de la población mundial está infectado de tuberculosis, pero es una infección que ya por el mismo hecho de que las personas se han inmunizado de manera pasiva, porque aunque ustedes no crean, el ir al hospital, estar expuestos al ambiente, luego ustedes llegan a casa y van inmunizando de una manera pasiva a sus familiares, esto hace que, y como dice el doctor Mark, de acuerdo a tu sistema inmunológico no llegas a desarrollar la enfermedad, pero se dice de que más del 50% de la población mundial puede tener tuberculosis, ¿no? Entonces, es una respuesta que al momento yo no me atrevería a decir algo porque no hay estudios que ni siquiera que avisoren ello, ¿no? O sea, solo lo que dicen, ¿no? Que el coronavirus ha venido a quedarse. Incluso hace poco vi unas noticias de un investigador que había hecho estas curvas de infectividad y todo ello, y dijo que
ahora iba a ser como que una alternativa el que más bien toda la población se infecte para que la capacidad de infectividad o de patogenicidad del coronavirus empiece a caer, ¿no? Entonces, no se sabe. Tenemos una última pregunta para ya poder finalizar. En este caso, dice, ¿hay información sobre secuelas de COVID en los pacientes que ya superaron la infección? Podemos iniciar con Marc y después con María Claudia. Pues sí que hay información. Sobre todo se está viendo que muchos pacientes acaban con cierto grado de fibrosis pulmonar permanente, que depende sobre todo también de si es un caso leve, moderado o grave, y que también hay mucha heterogeneidad. Es decir, que un caso leve puede tener mucha fibrosis, un caso grave puede tener poca, pero la principal secuela es la fibrosis pulmonar. También hay un cierto grado de hipercoagulabilidad, de trombosis, que digamos durante la infección aguda, pero no durante la crónica. ¿Algo que Sí, podría igual, complementar la doctora? Sí, hasta el momento solo se ve fibrosis. Esas zonas dañadas del pulmón muy difícilmente van a poder regresar a su estado natural, ¿no? Entonces, hay pacientes que se está afectando, que el pulmón termina afectado en más de un 50%. Particularmente yo los que he visto, pacientes con tomografías afectadas más del 50%, yo no he visto que salgan bien, o sea, mejor dicho, tienen una evolución desfavorable, fallecen muchas veces, ¿no? No he visto hasta ahora un paciente con más del 50% de las tomografías afectadas que haya salido con vida del hospital. Al menos, no sé si es por el tema de que no entran a ventilador a tiempo o llegan ya, porque ellos llegan al hospital ya con ese porcentaje de afectación del pulmón, que es porque ya tienen la disnea, ¿no? Entonces, y todo ese porcentaje de los pacientes que tienen menos afectación, terminan con fibrosis. Eso particularmente. Listo. Creo que esas fueron todas las preguntas a través de Facebook y de GoToMeeting. Creo que sin más que decir puedo dar unos tiempos para las palabras finales de los ponentes, algún comentario que tengan que decir. No sé, María Claudia, Marc. Es el invitado, es nuestro invitado. Ya. Pues yo básicamente quiero transmitir a los asistentes que aprovechen SOCEMI, ¿no? Que aprovechen esta plataforma, esta entidad que permite literalmente comerse el mundo a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, que da un sinfín de oportunidades formativas, nacionales e internacionales, y que aprovechéis esta oportunidad. Ahora mismo no, pero cuando pase la tormenta estoy seguro de que podréis hacerlo. Y espero que todos estéis bien dentro de lo que cabe, ¿no? Mis conocidos y con la gente que me encontré durante mi estancia en Ica, un sitio muy bonito, por cierto. Pues espero que todos estéis bien y vuestros familiares también, y que parece que no saldrá de la situación, ¿no? Pero hace 2 meses en España estábamos bastante como vosotros, la gente parecía un pozo sin fondo del que no se iba a salir, y ahora 2 semanas más tarde que Italia empezamos a ver la luz un poquito, y que parece que todo va volviendo a ponerse en su sitio poco a poco. Que nada, que muchos ánimos. Listo. Sí. Bueno, a manera de nosotros como sociedad científica y yo como director del comité Scopy, agradezco mucho el tiempo que nos están brindando a Marc, a María Claudia, a Emma. De alguna otra forma yo me he relacionado con ustedes, he sido su host, los he recibido cuando han venido a ICA. Siempre ha sido un gusto recibir a todas las personas que desean venir a nuestra sociedad.
Las puertas están abiertas de nuestra sociedad para recibirlos. Si quieren volver a venir, también de nuevo las puertas están abiertas, chicos. Igual María Claudia fue mi mentora, la que me inició en el mundo de lo que es IFMCA, Scopely. Y bueno, vamos siguiendo sus pasos, ¿no? Bueno, a manera también de lo que es todo el comité directivo de SOCEMI, les agradezco mucho a ustedes, a los oyentes que nos están escuchando por brindarnos 2 horas de su día por estar acá. Igual les voy a pasar un post-test y al final del post-test hay una cajita de comentarios donde nos pueden brindar sus comentarios sobre qué tal les pareció la ponencia y también pueden hacernos recomendaciones o algunos otros temas que quisieran que nosotros tratemos para poderlos trabajar y así llegar a ustedes, ¿no? Como fin de Scopely, nosotros es la promoción de la comprensión cultural, como se los mencioné, y siempre tratamos de enfocar lo que es la salud global, ¿no? Entonces creo que hemos ayudado un poco a brindar y a transmitir información que es verídica a través de nuestros doctores. Y bueno, a través de toda la ponencia se han ido pasando imágenes no solo del Perú, sino de todo el mundo, de las primeras personas que están en la línea de batalla, como se le puede decir, ante el coronavirus, que son nuestros médicos, enfermeras, todo el personal de salud en general, imágenes muy duras que estamos pasando todos. Es algo que no solo lo pasa Perú, sino todos. Y bueno, siempre agradecer al personal de salud que nos apoya día a día, a las Fuerzas Armadas, en caso de todos, los militares, los policías, a todos en general, ¿no? Ya nos falta poco para poder superar esto. Y bueno, gracias a todos. Les voy a pasar el post-test para que lo puedan ir llenando y realizando. No olvidar poner bien su correo. Al finalizar del post-test se le va a enviar su certificado. Por ello, coloquen bien su correo electrónico. Y hay unas pequeñas preguntas que, bueno, es lo que se ha hablado en general en la ponencia, ¿no? Son preguntas fáciles y básicas. Entonces, gracias, chicos. Y, no sé, último comentario. ¿Nadie más que algo que agregar? Mientras Nada, van yo, realizando el post-test. Ajá. gracias Manuel, Andrea, que se han puesto en contacto con nosotros, al doctor Marc, a la doctora Emma por participar, darse un tiempo y conversar creo que estas charlas nos nutren mucho, nos ayudan a ver o evaluar, ¿no? Y como dice el doctor Marc, espero que nosotros también podamos ver la luz dentro de poco, no perdemos la fe, pero actualmente, por ejemplo, Ica está terrible, ¿no? Ya otras zonas del país que han estado en zonas rojas están bajando los casos y la letalidad, y eso nos da también esperanza en que nosotros en algún momento lo vamos a hacer. No sabemos cuándo, pero en algún momento. Y a los chicos, como les comentó el doctor, indicarles que aprovechen este tiempo, que no los desperdicien, que aprendan. Ya saben, el que solo medicina sabe, nada sabe. Así es, ¿no? Que aprendan de todo un poco. Y le agradezco a los chicos de SOCEMI en la Facultad de San Luis Gonzaga por estar presentes aquí, a los 42 chicos que estamos. Solo eso, gracias y siempre vamos a estar prestos para apoyarlos en lo que necesiten. Y eduquen a la población, apóyennos con el tema de mascarillas, de distanciamiento social y de lavado de manos. A todos sus familiares incidan mucho en eso, por favor. Y gracias a los chicos que nos han hecho preguntas. Listo. A los alumnos, por favor, ir llenando el post-test. Recuerden colocar bien su correo electrónico y en el correo se le hará llegar su certificado. Recuerden que a veces llega en la bandeja de mensajes no deseados, porque para que después no nos hagan spam de que no les llegó el certificado, chicos. La certificación es automática.
hacia las personas, obviamente, que aprueban el post-test y han estado atentos a lo que es la ponencia. Son preguntas fáciles y básicas que se han tratado y los mismos ponentes han mencionado en el transcurso de la ponencia. Bueno, sin más que decir, a nombre del grupo de Scopy y a nombre de la sociedad científica, les agradezco a todos por unirse y seguiremos trabajando en más temas para el bien de nuestra comunidad. Gracias. Gracias, chao, chao chicos, cuídense, buenas Muchas tardes. gracias. Buenas tardes y Buenas buenas noches. noches aquí. Sí, igual. Que vaya Chao. bien. Un placer. De igual manera. Gracias, chicos. Cuídense.